elaborado. Palabra mayor. La verdad sin censura. Con análisis sobre la realidad social, económica y política de Ipiales y el departamento de Nariño, siempre haciéndolo con experiencia e independencia, y muy asequible a la sana crítica para llegar a la verdad y el progreso. Palabra mayor. La verdad sin censura. Bien, esa sección de cada semana aquí en nuestro programa con el concejal Luis Ramón Bermúdez, que nos habla de temas de bastante interés para la comunidad. En esta oportunidad, el tema que se va a tratar se llama Transformemos Educación. Es una bonita iniciativa y pues obviamente hoy vamos a conocer de qué se trata todos los televidentes de aquí de nuestro programa. Así que Mayor, bienvenido a nuestro programa, a nuestra sala, en esta sección Palabra Mayor, la verdad sin censura. ¿Y qué es eso de Transformemos Educación para Adultos? Para que los televidentes pues empiecen ya a conocer un poco más de este proyecto. Sí, cómo no. Esta columna la vamos a dedicar a Transformemos Educación de Adultos. Miren ustedes, vamos a analizar esto de la educación de adultos, que muchas veces la pasamos. La educación tiene muchas facetas dentro de la vida estudiantil, y todas hay que mirarlas porque todas son supremamente importantes. No solamente es importante lo que está ocurriendo con los niños, con los jóvenes, sino también está muy importante lo que es los jóvenes y adultos vulnerables, que no tuvieron oportunidades, pero que la vida le puede dar de nuevo, nunca es tarde. Por eso podemos decir en este momento, y para estimular, para motivar todo esto de la educación de adultos, podemos decir que existen en el mundo un concepto muy claro en el sentido de que la importancia de la educación en el desarrollo de los pueblos. Eso se repite permanentemente. La importancia de la educación en el desarrollo de los pueblos. Aquí en el municipio de Ipiales hemos venido con este tema desde atrás y lo hemos insistido. No era la educación lo importante para el desarrollo de nuestro municipio, no era. Hoy en día se viene con este boom nacional, está llegando acá también y ha cogido a todo el mundo, producto de las pruebas PISA, en donde el país, por querer entrar a la Organización de Países Desarrollados, como es el OCDE, pues entonces allá lo primero que le van preguntando es cómo andan ustedes de educación, y se metió el país nuestro a esas pruebas con esos países, dentro de los cuales también hay mucho de América Latina. Y vean ustedes el mal resultado que nos dio de últimos. No le ganamos ni a los de América Latina, de últimos. Entonces así no podemos entrar a la OCDE, ya les dijeron. Por eso se demoró la entrada a la OCDE, por la educación. Y por eso la educación está hoy en día en primer lugar. Afortunadamente nos dimos cuenta de eso en esta época, pero dejamos pasar muchas épocas para entender eso, que es la importancia en la educación de los pueblos y que existe una relación que hay una relación muy estrecha entre esas dos partes. El nivel educativo
y la calidad de vida. Entonces miren ustedes cómo vamos avanzando en esto de la educación cada vez más. Por eso los países, todos los países, están ahora invirtiendo el grueso de sus ingresos, lo están invirtiendo en la educación. Así, Colombia también está entrando en eso. Y hoy vemos, por ejemplo, cómo en el presupuesto nacional el rubro de educación por primera vez es más alto que el de defensa. No quiere decir que el de defensa no sea muy importante, sigue siendo muy importante, pero se le dio el primer lugar ya ahora a la educación y eso está muy bien, educación lo tenga. Entonces, todos los países están ingresando eso y consideramos que es la mejor determinación que ha tenido el país. Pero no podemos olvidar la palabra, que existen millones y millones de jóvenes y adultos en el mundo. Existen miles y miles de adultos en Colombia y cientos de adultos en las ciudades como Ipiales que no han tenido la oportunidad, de estar en el sistema educativo. Miren usted esa desgracia. Mientras el mundo va avanzando a pasos agigantados con las nuevas tecnologías, que haya tanta gente que está marginada. Que está marginada es la palabra. Y esa gente que está marginada, pues ve el mundo cómo avanza y no lo comprende siquiera. Entonces, esos adultos, esos jóvenes marginados, ¿por qué están marginados? Por dos factores consideramos importantes, por la pobreza y por la violencia. Una y otra muy pegados. La violencia viene con pobreza con violencia, eso viene pegado. Entonces, esas son las razones. Y entonces, esta gente que está marginada, pues no encuentra empleo estable, porque le falta educación. No encuentra empleo estable, ni menos en estas épocas. Y entonces tiene que conformar con oficios marginales e ilegales. Y ahí es donde está el problema de la seguridad nuestra, la seguridad ciudadana. Porque tenemos a toda esta gente en situación de ilegalidad, un caldo de cultivo para la ilegalidad, para que ingresen a esas bandas criminales, para que estén en la... Y esa pobre gente se convierte en delincuentes y hay que capturarlos y hay que ponerlos tras las rejas y algunos en medio de eso pues pueden morir a manos de la autoridad o a manos entre ellos mismos, en donde se hacen cumplir ellos mismos la ley que tienen. Y lo más grave de todo esto es que hay padres de familia que incitan también a sus hijos a que deserten del sistema educativo. Esos son los niños trabajadores que vemos por ahí y por los cuales hemos hablado tanto. Y los sacan de la escuela al quinto primaria en el campo, eso casi es común. Aquí en la ciudad, noveno, también es común que salgan. ¿Y salen a qué? A eso, a oficios marginales, que pueden caer de pronto en la ilegalidad después. Y entonces aquí se crea un círculo vicioso que nos lleva a la pobreza y a la exclusión. Es que los hijos de los padres desertores de la educación también van a ser desertores. Y entonces eso continúa haciendo de que esta gente nunca puedan salir adelante. Que nunca puedan salir adelante. Ahora bien,
está suficientemente demostrado por medio de la organización o por medio de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, tiene mucho que ver con esto, de la educación. Y otras organizaciones internacionales como la UNICEF, en que el grado mínimo que debe tener una persona, por muy pobre que sea, que debe tener una persona para no estar en la pobreza o para salir de ella o para no regresar si salió, el mínimo grado debe ser el grado 11, o sea, el de la educación media, el bachillerato. Es el mínimo grado en que hay que estar, en que hay que llevar en la Constitución nuestra se tiene la educación básica, noveno, obligatoria. Hay que poner que es el bachillerato obligatorio para todo el mundo. El bachillerato debe ser obligatorio y se está trabajando sobre eso en lo que se llama la ayuda a la gente para que lo haga, para que sea bachiller. Y también en este bachillerato que vamos a hablar ahora que estamos hablando ahora de adultos, también debe ser un bachillerato de calidad, un bachillerato pertinente, un bachillerato en donde se tenga en cuenta, porque como son adultos, se tenga en cuenta el entorno en donde está viviendo, que se tenga en cuenta sus potencialidades, que son muchas, precisamente por su experiencia de vida que lleva, y que se tenga en cuenta el empleo, porque ya son padres de familia, seguramente, la mayoría de estos adultos, como lo vamos a ver. Entonces, miren ustedes cómo vamos llegando a este asunto, ya no hablando de la educación de niños y jovencitos, sino hablando de educación de jóvenes y adultos, de lo que se encuentran marginados, vulnerables. Y cuando nosotros estamos hablando de jóvenes y adultos vulnerables, estamos hablando de quienes tienen de 15 años a 60 años o más. De eso estamos hablando, cuando hablamos de estos jóvenes vulnerables, que a pesar de estar en plena edad productiva, sin embargo, están marginados por la sociedad. Marginado no es decir el quite de ahí. Marginado es no darle oportunidades. Sencillamente con eso ya lo están marginando, con no darle oportunidades. Y estos jóvenes que se encuentran marginados, pues lógicamente cada vez más van a estar más marginados. Precisamente por eso. Porque no han cumplido con la primaria y la secundaria, mínimo. Y al no cumplir con la primaria y la secundaria, entonces los van viendo como que no sirven. Entonces, hoy en día para todo, ya bachiller, si se trata del sector oficial, todo es con bachiller. Ahora todo es con bachiller, título de bachiller, título de bachiller. Entonces el que no lo tiene, marginado, lo está excluyendo. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento con estos jóvenes. Y estos jóvenes entonces viven en sectores que son marginados también. Y una cosa va llevando a la otra, la culturización. Estoy marginado porque no tengo estudio. Estoy viviendo donde todos no tienen estudio. Entonces, ¿qué queda uno? ¿Cómo sale adelante? ¿De dónde se agarra? ¿Qué camino coge? ¿Por dónde es? Entonces, la única forma es estudiar. Y es precisamente de lo que hablamos ahora. Estudiar. Y no olvidemos
No olvidemos que la distribución del ingreso en nuestro país se encuentra totalmente polarizado. Mire usted, con las grandes diferencias entre regiones del país, y ahí caímos nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo estar viviendo en el Pacífico que estar viviendo en el Atlántico, en el Caribe. Es mucha la diferencia. Entonces, diferencia entre regiones. Mucha diferencia entre lo rural y lo urbano. ¿Cuántos están viviendo en lo urbano y a pocos metros ya es rural? El uno tiene agua potable y el otro no tiene agua potable. O sea, a cuadrita, a metros, ya está la diferencia de vivir entre lo urbano y lo rural. No digamos de la luz, porque la luz ha avanzado bastante. Y podemos decir que todos tienen la luz ya. Pero no todos tienen agua potable. Ni todos tienen saneamiento básico. El campo no tiene. Y a pocos metros está la ciudad, los límites entre lo urbano y lo rural. Y el uno tiene saneamiento básico y el otro no tiene. Lo mismo sucede con todos los aspectos de educación, salud, vivienda. La diferencia entre el centro y la periferia. No es lo mismo vivir en los departamentos centrales del país, como Cundinamarca, como Tolima, como el Valle, que vivir en los departamentos que están en la periferia, como en La Guajira. Ya hemos visto tanto sobre La Guajira, donde no tienen ni agua. Y La Guajira es un territorio tan importante. Es límite con Venezuela y Venezuela siempre pendiente de quedarse con La Guajira. Eso es historia. Historia reciente. Y eso ellos no lo han olvidado. Ellos consideran que La Guajira todo es de ellos. ¿Y quiénes son los que nos defienden de eso? Pues los pobladores, los indígenas que allí viven, los naturales de allí. Y no les damos ni agua. Entonces miren ustedes lo que es el centro y la periferia. No es lo mismo vivir en el Urabá antioqueño que en Medellín. Por hablar de Antioquia, un departamento próspero. Pero allá también está el centro y la periferia como lo tenemos nosotros. No es lo mismo vivir en el centro de Ipiales que en los barrios nuestros de la periferia. Entonces tenemos sobre esto mucho que hablar y mucho que decir con una sola conclusión: la educación. Es lo único que nos salva. Del resto no nos salva nada. Y acá llegamos ya a la conclusión, ¿qué es eso? Y entonces hablemos ahora sí directamente de lo que es Transformemos. Transformemos es una fundación social. Una fundación social, se llama Transformemos, que nació en el año 2006, cuando hubo una licitación sobre a quién darle esa oportunidad para que eduque a esta gente que ha sido marginada, que no tiene estudios. Desde allá viene Transformemos. Transformemos es el nombre que le dieron a esa fundación que se ganó esa licitación. Y ese Transformemos es nacional. Es nacional. Es privada. Entonces estamos hablando de educación privada, pero con dineros públicos. Pertenece a la sociedad civil. Entonces, no a la sociedad educativa del país. Entonces es algo explícito. Para que haga esto, el país le da unos recursos para que haga eso. ¿Qué hace? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo de Transformemos? Incorporar al sistema educativo a esos jóvenes y a esos adultos
que han estado excluidos del sistema educativo, que no han estado en el sistema educativo y que hay que meterlos al sistema educativo como única solución social. Entonces, son esos jóvenes. Esa es la misión de Transformemos. Esa es la misión que ellos tienen. Y en esa misión es que se van a desenvolver. Entonces, una misión muy importante, por supuesto. Tiene que ser una organización con lujo de detalles y muy bien supervisada. Ahí hay dinero por delante, pues por supuesto. Porque esa educación cuesta también, como cuesta la oficial. Entonces, ahí tenemos en qué consiste Transformemos. Está hecho para incorporar a esa gente que en ningún momento ha estado en el sistema educativo y que si estuvo en el sistema educativo, desertó, no terminó sus estudios completos de primaria o de secundaria. Y entonces se necesita a estas horas de la vida de que llegue al sistema educativo. Y por eso es la importancia entonces de conocer, porque oímos decir de Transformemos y no conocemos qué es lo que están haciendo. Entonces esto es una organización nacional, no es municipal, no es departamental. Y en Ipiales tenemos Transformemos. En Ipiales hay Transformemos. Y ya viene años atrás. No es de hoy que estamos hablando sobre esto. No es de hoy. Esto viene de atrás. ¿Y dónde está? La primera pregunta. ¿Dónde está Transformemos aquí en Ipiales? Transformemos está en Ipiales en la institución educativa Pérez Payares. Y no es de ahora, atrás, desde atrás está en la institución educativa Pérez Payares. ¿Y qué es lo que pasa allá? Allá primero que todo, ya lo hablamos en la introducción, que son adultos, jóvenes y adultos, jóvenes desde 15, adultos hasta 60 y más, hasta 70, hasta 80. Si considera que debe seguir estudiando a esa edad. Entonces se trata, Transformemos, de incorporar a esta gente al sistema educativo para que en lugar de ser unos marginales, excluidos, sean unos gestores del desarrollo. Unos gestores del desarrollo. Que se convierten en apóstoles de la paz. Entonces, es decir, cambiarlos. Que sean unos ciudadanos más útiles a la sociedad. Por supuesto, con una educación de calidad, una educación pertinente, una educación regionalizada, una educación con las nuevas tecnologías, una educación de acuerdo al sitio, al entorno, una educación con sus potencialidades que tiene, aprovechándolas, y una educación protegiéndoles el empleo que tienen. Entonces, eso está en la institución educativa Pérez Payares aquí en Ipiales, porque en el departamento también está en varios municipios. Y allá, esa educación es lo que se llama educación por ciclos. O sea, en lugar de ser educación por cursos, por grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, es por ciclos. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 5. Por ciclos. Y en un año hace dos grados. El ciclo tiene 2 grados. Lo hacen 6 meses. Cada uno
al año tiene los 2 grados. En la educación oficial es un solo grado por año. En esto que es por ciclos, 2 grados por año. Entonces, allí en la institución Pérez Payares están ahorita haciendo el ciclo 2. Tableta a cada uno con un videobin. Todos los 18 cursos tienen un videobin, una tableta, porque este año le entregaron para enseñanza. O sea, las nuevas tecnologías. Esto entonces, como ven ustedes, es una educación que sí se les da todo gratis. Se da todo gratis. Ahora bien, no es así nomás. Supervisado, como ya lo vamos a ver. Entonces tiene una coordinadora que es la primera que supervisa, que recibe las hojas de vida, que las revisa, comprueba, y esas hojas de vida se van a Bogotá. Y Bogotá, de La Plata en Bogotá, le cancela a cada profesor, va a la cuenta de los profesores. Acá también va a la cuenta de los profesores. O sea, no hay manejo de plata. No hay manejo de plata en que puedan decir que están haciendo el cuarto y entonces allá están más horas, menos horas. No hay manejo de plata. Y se pueden quedar con plata que porque el profesor no cobró. No, aquí no hay manejo de plata. La plata viene de Bogotá a la cuenta de cada profesor, directo a cada uno. Hay un contrato, por supuesto, porque todo es con contrato en el sector oficial. Hay un contrato entre Transformemos y el profesor. Y hay contrato entre Transformemos y el municipio. El municipio supervisa todo también. Pero no le llega un peso al municipio. No le llega ningún peso al municipio, porque la plata viene de Bogotá a cada profesor. Y los elementos que yo les hablé, que les entregaron a cada curso, los manda Transformemos de Bogotá. Aquí no compra nadie nada. A no ser que Transformemos delegue a alguien aquí para que compre. Pero generalmente ellos envían el material. Entonces, es un manejo financiero de Bogotá que aquí en Ipiales, aquí no tiene nada que ver ni el alcalde, ni el secretario de Educación, ni el tesorero con plata. De Transformemos. ¿Qué más les cuento? Existen materias que se dan. Por ejemplo, se dan en matemáticas 92 horas. Se da en lenguaje, ciencias naturales 92 horas. Se da en ciencias sociales 92 horas. Se da en informática 36 horas. Se da en inglés 36 horas. Entonces tiene un pensum perfectamente claro. Se elige el personero como en todos los colegios, instituciones de acá de Ipiales. También Transformemos tiene personero, que es el representante de los alumnos. En cierta forma es un control también de Transformemos. Y como son personeros mayores de edad, que tienen ya una experiencia, pues son buenos personeros, están pendientes de todo también, preguntando y criticando lo que sea necesario. Izan la bandera, como en los colegios. Cada 3 meses izan la bandera. Ceremonia, en donde hay presentaciones culturales, porque hay competencia de izada de bandera. Es una cosa muy bonita. Hay grupos de danzas. Hacen presentaciones de una especie de oferta de tejidos, de alimentos, ponen a exposición con el fin de que la gente entre, compre.
de lo que hacen, proyectos productivos. Es muy bonito eso. A mí me gusta asistir mucho a eso de estas presentaciones que hacen cuando invitan pues para las presentaciones, porque eso es público. Cuando invitan yo asisto y miro eso, muy bien. Me da gusto ver a todos nuestros adultos que los conocemos, que están en la calle, en fin, verlos allá como alumnos y preocupados por salir bien en todos esos trabajos que hacen. De tal manera que es un proyecto muy bonito, que deberían estar aprovechándose más de lo que lo estamos aprovechando. Este año, entonces, ya terminan quinto, terminan ¿cómo se llama? El ciclo quinto, que es 10º, y el año entrante vamos a tener bachilleres. Vamos a tener que acompañarlos a la graduación de bachilleres, de adultos. Entonces, les quería compartir esta experiencia que tengo yo con esto, lo que es Transformemos. Les quería compartir para que ustedes vean que se hacen cosas buenas en el municipio. Se hacen cosas buenas en el municipio. Van apareciendo cosas buenas que a uno los llenan de satisfacción, porque dice, con esto se avanza mucho, se mejora mucho. De modo que con esto terminamos la primera parte. Sí, señora, ahí estaba la primera parte de esta sección Palabra Mayor, la verdad sin censuras, con ese tema Transformemos Educación para Adultos. Buena iniciativa que ustedes ya conocen aquí en el municipio de Ipial. Nos vamos a una pausa de comerciales en nuestra sala y estaremos con la segunda parte de esta sección aquí en nuestro programa. Palabra Mayor. La verdad sin censura. Con análisis sobre la realidad social, económica y política de Ipiales y el departamento de Nariño, siempre haciéndolo con experiencia e independencia, y muy asequible a la sana crítica para llegar a la verdad y el progreso. Palabra Mayor. La verdad sin censura. Con análisis sobre la realidad social, económica y política de Ipiales y el departamento de Nariño, siempre haciéndolo con experiencia e independencia, y muy asequible a la sana crítica para llegar a la verdad y el progreso. Palabra Mayor. La verdad sin censura. Palabra Mayor, la verdad sin censuras, y el tema que viene a continuación es hablar respecto a los 50 años de la institución educativa Pérez Pallares, institución por la que muchos ipialeños ilustres han pasado y que han tenido la posibilidad de ser educados por todos estos docentes, y que es una institución ya de mucha tradición en nuestro municipio. Así que, Mayor, hablar de esta institución es hablar de algo, ¿no?, que, como le decíamos anteriormente, es una institución por donde muchas personas han pasado y muchos se han formado en su básica primaria en algún momento y después ya con la básica secundaria. Institución Educativa Pérez Pallares, 50 años, Mayor. Sí, ¿cómo no? ¿El conversatorio en qué consiste? Primero que todo, el título del conversatorio es Todos tenemos que contar algo. Todos tenemos que contar algo. Y consiste en hacer historia, vivencia de cómo nació la institución educativa Pérez Pallares. Y estuvo con unos invitados muy interesantes. Olga Hidalgo, profesora Olga Hidalgo, fue la primera profesora que hubo allá para niñas en el Colegio Pérez Pallares. Olga Hidalgo, ahí estuvo presente, la nombro porque estuvo presente ahí, nos habló, nos hizo reír de su vivencia, de lo que ocurría en esas épocas, ¿no? Y muy bonito. Como también estuvo la especialista Alba Vallejo de Chamorro, la primera rectora del Colegio Femenino Pérez Pallares. Tuvimos la oportunidad de participar en esa creación, y también estuve en la escuela de niñas Pérez Pallares. Ella también nos contó mucha historia de cuando llegó allá.
También estuvo el profesor Bernardo Andrade, historiador, también profesor, lo conocí cuando estuvo de profesor, de coordinador de los docentes municipales. Entonces la historia la estuvimos recordando. Y muy bien, y el gran maestro Álvaro Palacios, que fue alumno el séptimo alumno, el mío se cataloga, el séptimo que se inscribió como alumno del colegio, desde la escuela Pérez Payares, cuando empezó. Y todo esto iba a que el benefactor, el que dio el lote para la construcción del Colegio Pérez Payares hoy en día, Colegio Pérez Payares, pero en ese entonces el lote fue Fernando Pérez Payares. Y todos recordaban, porque muchos lo conocían, es historia reciente, del año 1964. Entonces hablaban cómo fue la entrega de ese lote, en donde era un mercado de cobijas. Inicialmente se pensó que iba a servir mucho como un mercado de cobijas donde venían de Quito. Hay mucha gente que conoció eso. Yo no lo conocí. En 1964 yo no estaba acá. Yo llegué en el año 1968. 78. O sea, 4 años después de que empezó a funcionar eso, la Escuela Pérez Payares. Y entonces hay mucha gente que lo conoce, que conoció eso, cómo fue que empezó ese lote a convertirse en escuela, y que dio un ultimátum Fernando Pérez Payares, un hombre muy rico, muy aristócrata allá de Quito, que vino acá por Ipiales a buscar negocios, y que tuvo los botones, y que tuvo telares, y que tuvo, bueno, un poco de negocios. No solamente se le recuerda por haber donado el lote, sino porque dio trabajo en esa época acá, mucho trabajo. En donde vendió allá en Las Lajas lo que era la generación de electricidad de esa época, de luz, lo vendió allá a la curia, 200.000 pesos, hablaban de que vendió eso, pero que eso valía mucha plata, millones de millones hoy en día. Bueno, hablaban de muchas cosas bonitas. Entonces, por eso lo traigo a cuento, para compartirles lo que fue ese conversatorio, en donde nos indica que la historia no hay que olvidarla, que las personas que hacen la vida hoy en día no nacieron ahí, y que las cosas no nacieron hoy, que las cosas tuvieron un comienzo, y que para buscar el futuro las cosas hay que conocer el comienzo. Cuando se empieza mal, termina mal, se dice. Pero entonces, ¿cómo fue que se empezó mal o cómo se empezó bien? Entonces hay que conocer cómo es que se... Y por ejemplo, datos curiosos del conversatorio que me quedaron grabados. Decía la profesora Olga Hidalgo que dentro de los alumnos que él conoció a Eduardo Rialpe, es alcalde, allá, en la escuela Pérez Payares. Entonces miren ustedes, son cosas que nos indica a nosotros, nos da razón para hablar, para decir, para pensar, para analizar, para mirar qué bueno y qué malo está ocurriendo y por qué está ocurriendo, por qué está sucediendo. Bien, entonces para eso es la programación que ya está en marcha toda la semana, en donde el 3 de octubre tenemos Los Maestros le Cantan a Colombia, que será el próximo viernes a las 7 de la noche. Los Maestros le Cantan a Colombia, que CNC tradicionalmente va a transmitir en directo.
y con una bonita presentación de de grupos musicales, de música colombiana, de Popayán. Entonces, estas son cosas buenas que alegran el espíritu, que convierten a Ipiales con optimismo, adelante. No todo es malo. Cuando entramos al campo de la política vemos cosas malas. Vemos mentiras, vemos que dicen cosas que no son, vemos que analizan a favor y no objetivamente. Vemos que hay rivalidades, vemos que se tienen envidias, vemos que se quiere mucha ambición de poder, de dinero, de recursos, de cosas, de mando. No para mejorar, sino muchas veces situaciones particulares. En cambio, cuando hablamos de estas cosas, qué bonitas que son. Aquí no hay nada de envidia, no hay nada de todos esos defectos humanos, sino todos son virtudes que le sirven a la comunidad para salir adelante. Ya vamos a hablar de política, porque esto ya arrancó. Hoy en la mañana salió el primer candidato a decir su concepto que tiene en este momento de lo que está esto, ¿no? Algunas cosas se las aceptamos, otras no se las aceptamos completas. Por eso vamos a analizar también de vez en cuando alguna cosita que van diciendo para que el asunto, la comunidad tome las cosas bien diluidas, no enteras, ¿no? Entonces, aprovechemos entonces para, ya en la próxima semana empezamos a tocar a ver algunas cositas de manera técnica, independiente, política, no politiquería. Ya terminamos la segunda parte. Sí, señor, ahí estaba entonces esta sección Palabra Mayor, la verdad sin censuras, que cada semana nos tiene temas de bastante interés para la comunidad. Hoy los temas Transformemos, Educación para Adultos y los 50 años de la institución educativa Pérez Payar. Nosotros despedimos emisión de nuestro programa, agradeciendo a nuestros patrocinadores y no se pierdan esta semana nuestro programa estaremos con invitados, estaremos con secciones, estaremos regalando bonos del gimnasio World Gym también, boletos para el concierto de Jarcas, así que atentos también nuestros televidentes. Despedimos emisión, agradecimiento especial a Coral Televisión, quien habla Jonathan Olivas, y si Dios nos permite, mañana estaremos en una emisión más de nuestra sala.